Consejo número uno. Desarrollen código descriptivo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la guía de estilos de Swift, vamos a notar que se pone mucha atención a la claridad. Se privilegia de hecho la claridad por encima de la brevedad. ¿Qué quiere decir esto? Que procuremos utilizar en la medida de lo posible código lo suficientemente claro de entender, en vez de utilizar abreviaciones o código que no sea lo suficientemente fácil de interpretar. Además, se sugiere que escribamos documentación cada vez que hagamos una declaración de alguna función, de alguna variable o de alguna lógica. ¿Por qué es importante esto? Entonces, para dar respuesta, me voy a remitir al libro de Clean Code de Robert C. Martin. Robert es un ingeniero de software con más de 40 años de experiencia en la industria, y en su libro señala que la tasa del tiempo, o el tiempo mejor dicho, con el cual nosotros vamos a leer código contra el tiempo que usamos para escribirlo, es de 10 a 1. Es decir, que nosotros vamos a leer código más tiempo que aquel que usamos para escribir código. Y esto es lógico. Si queremos desarrollar nuevas funcionalidades o corregir defectos, es necesario que nos quede claro el contexto del código, el código que está en derredor. No sería lo suficientemente prudente que pusiéramos manos a la obra sin siquiera tener bien claro de lo que hace el resto del código. Entonces, si queremos hacernos un favor a nosotros mismos y si buscamos avanzar lo suficientemente rápido, tenemos que hacernos un favor y escribir código que sea lo suficientemente fácil de escribir, pero sobre todo de leer. Para ejemplificarlo, supongamos que estoy declarando dos clases. La clase ViewController, que hereda de UIViewController, y la clase TableViewController1, que hereda de UITableViewController. Si utilizamos nombres así, no queda muy claro lo que hace ViewController y TableViewController1. Eso nos forza a que consultemos la implementación de estas dos clases y que más o menos interpretemos la intención de estas clases. Siguiente ejemplo. Empleados.removeX. Es más claro lo que está haciendo esta línea de código. Estamos removiendo algo, pero no nos queda todavía claro qué estamos removiendo. X es el valor de un empleado o es la posición de un arreglo. Siguiente ejemplo. allViews.removeElement cancel button. Este queda muy claro. Estamos removiendo un elemento, que es el botón de cancelar. Pero si utilizamos esta línea de código sí queda un poco redundante, ¿no es verdad? Es decir, estamos repitiendo la palabra elemento y cancel button. Sería más sencillo que quitáramos la palabra elemento y lo dejáramos en cancel button. Queda más sencillo de leer. Entonces, esta es la recomendación a estos casos. Si utilizamos el nombre Product Detail View Controller y para la otra clase utilizamos el nombre Transaction List View Controller, ya nos queda más claro la intención o el propósito de estas clases. La primera va a desplegar el detalle del producto y la segunda va a desplegar un listado de transacciones. La siguiente línea de código, si utilizamos la preposición at, eso ya nos está dando idea de que no podemos pasar un empleado a esta función. Más bien tenemos que pasar un entero. Y finalmente removemos la palabra element para que quede más simplificado nuestro código y sea más fácil de leer. Si desean más información sobre esto, les comparto los siguientes enlaces. El primero es el enlace hacia la guía de estilos de Swift. El segundo es un enlace para la herramienta llamado SwiftLint. Este va a ser un script que vamos a incorporar a nuestro Xcode, a nuestro IDE, porque cada vez que nosotros compilemos el proyecto, SwiftLint se va a encargar de arrojar excepciones o warnings o advertencias cada vez que
nosotros no nos apeguemos a la guía de estilos de Swift. El tercer enlace es el arte de diseñar código. Esta es una conferencia que se llevó a cabo en Singapur el año pasado, en el cual el exponente empieza a compartir tips de qué nombre se utiliza para sus clases, variables, etcétera. Y finalmente les comparto el libro de Robert C. Martin llamado Clean Code.